Ya está aquí con nosotros Remy Martínez, el doctor Remy Martínez, a quien le agradezco siempre la disposición para atender nuestras inquietudes. Él como pues experto en análisis de riesgo país, en temas internacionales y demás. Remy, bienvenido primero que nada. Muchas gracias, Soledad, por la invitación. Muy agradecido con esta introducción y pues listo para las preguntas, que me imagino que hay algunas, porque sí, sin duda alguna el ambiente que estamos viendo, he mencionado ahí un poco en el programa que estamos en un año electoral en la mayor parte del mundo. Del mundo, claro. Más de 40 elecciones nacionales, de titulares, de jefes de Estado, y 73 elecciones nacionales, desde la que hay en México, en Estados Unidos, en la India, en Gran Bretaña, en Rusia, en diferentes países vamos a estar en procesos electorales, y es obvio que parte del ambiente internacional y político pues tienden a juntarse en diferentes temas, ¿no? Uh-huh. Y el tema de la frontera, sin duda alguna, es uno donde hoy en día hay muchísimo hincapié debido a las circunstancias geopolítica, diríamos, que hoy en día estamos viviendo. Y ahora, pues, bueno, últimamente se ha recrudecido el tema de las relaciones con México, Estados Unidos. El presidente incluso hoy le dijo a Biden que traía un tema, un interés electorero. Bueno, en fin. Pero concretamente nos debe preocupar, por ejemplo, las restricciones de Texas, las decisiones que se toman en Texas. Son muchas cosas que están al mismo tiempo, y creo que el punto fundamental para mí es que pues las sociedades tienen formas de conducirse, tienen espacios, territorios donde se desarrollan, y vivimos en un sistema donde hoy en día pues las fronteras, la soberanía y otro elemento adicional, el tema de que vivas en países con procesos políticos democráticos, donde la opinión pública cuenta, porque los ciudadanos toman decisiones en base a esa opinión pública informada, y luego entonces tenemos una serie de acontecimientos que pudieran inflamar ciertos discursos de forma conveniente o inconveniente para unos y a otros. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el tema de la frontera entre México y Estados Unidos, que es una frontera muy dinámica, que los recientes datos nos hablan de que México es ya el principal, vamos a decir, socio comercial con los Estados Unidos. Adicionalmente, México está captando muchísima inversión en mercados emergentes, arriba que cualquier otro en los últimos trimestres. Pues te habla de que México ocupa una posición muy importante debido a la cercanía y la experiencia que tiene hoy en día México en sus relaciones comerciales y productivas con los Estados Unidos. Hay muchos que han utilizado el término nearshoring, uh-huh, y hay otros que empezamos a utilizar también el friendshoring, ¿no? Amigos. Hacemos tratos porque somos amigos, ¿no? Entonces es más fácil hacerlo así. ¿Por qué? Porque las tensiones que existen en diferentes partes del mundo así también lo empiezan a demostrar, así como un manejo, al menos en política monetaria, es mi observación mexicana, bastante conservadora, algunos dirán responsables, para manejarnos en un nivel que la moneda mexicana tenga un valor específico, amén de lo demás que tiene que ver con la experiencia productiva. Entonces, esta relación va creciendo, y también entender que México no tuviera quien lo vea con ojos de, híjole, yo quisiera estar ahí, uh-huh, pues obviamente por la posición, sí, por la posición, claro, obviamente también nos pone en una situación donde a lo mejor los mexicanos no nos vemos como que tenemos adversarios en el mundo internacional, pero sí los tenemos. Sí. Y es algo que me cuesta trabajo decirles, sí tenemos que cuidarnos en base a las dinámicas que ocurren en nuestro territorio, y el intercambio que hay entre esa oportunidad económica, que si no perfecta, pues sí es importante para muchos jóvenes, próximos profesionistas a salir, que encuentran en estas dinámicas internacionales pues una oportunidad de desarrollarse, de uh-huh, emplearse, de crecer. Entonces es importante para México eso, y es importante reconocer lo que está pasando. Amén, en Estados Unidos, en este proceso político, también existe una situación compleja. El Partido Republicano tiene una agenda diferente a la del presidente Biden. Hay un tema de discusión que es los paquetes de ayuda económica a Ucrania, y tú dices, ¿qué tiene que ver Ucrania con México? Ajá.
Pues como diría Pepito, pues mucho. ¿Por qué? Porque precisamente el Partido Republicano ha condicionado el paquete económico de ayuda a Ucrania a atender un tema prioritario para ellos, que es el tema de la seguridad de la frontera, ¿no? Como le quieras llamar, crisis fronteriza, crisis humanitaria, o esta circunstancia que se está presentando debido al movimiento de personas de forma atípica, y si me dejas a mí, para mí hasta cierto punto hasta sospechosa, de mayores nacionalidades a través de la frontera con México. Y eso sin menoscabo de los derechos que tienen las personas a buscar un porvenir. Entonces, esta es una situación que políticamente se empieza a mover en los Estados Unidos, y aparentemente en las últimas semanas sí va a llegar a un acuerdo donde salieran adelante estas dos cosas. Adicionalmente, el presidente Biden, pues junto con las mayorías republicanas en el Congreso, pues están a punto de llegar a este acuerdo, y se trasciende que el aspirante Donald Trump recomienda a los republicanos, o al menos a algunos, el no aprobarlo, porque pues es un tema que a él le interesa resolverlo cuando él llegue de presidente de los Estados Unidos. Lo cual pues es una discusión, no tengo yo los elementos para decirte más lo que hay en las discusiones de la prensa respecto a eso, y entonces Biden dobla la apuesta, dice, ¿sabes qué? Si lo aprueban, estas nuevas modificaciones que se harían, yo las utilizaría de forma inmediata, y se le llamó, porque así viene citado, como cerrar la frontera. Lo que pasa que no se leyó el resto del documento, que tiene que ver precisamente con provisiones respecto a estos movimientos migratorios que han costado ya incluso cierres fronterizos debido a la falta de capacidad para atenderlos. Ahí pudiéramos derivar estas visitas que funcionarios norteamericanos han tenido a bien a tener con el gobierno de México, con funcionarios de México, y aparte de congresistas, incluso de Texas, la semana pasada, Henry Cuellar, entre otros, republicanos y demócratas, precisamente para, de alguna otra manera, entender que el diálogo entre México y Estados Unidos en ese tema ya está caminando para lo que se tenga que implementar, que puede ser tan complejo, tan sencillo como el que México acepte de que estas personas, al momento que no pueden entrar a Estados Unidos, se mantengan en México, que ya fue una política que la vimos durante el tema del COVID, y que quizá aparentemente tendrían que regresar en un momento de que se rebasen el número de personas. Hablan de números de 5,000, entonces esos ya no pudieran entrar, etcétera. Una serie de circunstancias que no se conocen a fondo por esta negociación entre republicanos y demócratas. ¿Qué quiero decir al final del día? Que primero que nada no se ha aprobado nada, y número dos, que no se refiere al cierre de la frontera, ni al comercio, ni a las personas que tienen una visa, ¿no? O sea, no tienen que ver con eso. Que se malinterprete, que no se entienda así, es totalmente comprensible. Como te lo digo, tendríamos que irnos hasta Ucrania para venir a hablar de la frontera de México, pero sí es importante que pues, en foros como el tuyo podamos platicar un poco de lo que esto está pasando. Estamos en medio de un ambiente muy, muy politizado, y México también no es la excepción, y obviamente también eso cuenta hacia nosotros. Y creo que en mi caso, al menos en el trabajo que hago, me interesa mucho seguir incidiendo en poder atemperar quizá los sismos que se pueden dar respecto al tema fronterizo, como cuando con mi argumento original hay mucho que ganar, y por lo tanto mucho que perder en caso que estas relaciones se trastoquen, cosa que considero yo que están lejos de que eso suceda. El ambiente electoral, sin duda, pues es el caldo de cultivo, pues en las dos naciones. Al inicio de la conversación hacía referencia Remy a los procesos electorales que se están viviendo, o que estamos ya viviendo en algunas naciones. Y pues el hecho de que tanto en Estados Unidos como aquí todavía puede que tornen más complicado, ¿no? el asunto, ¿no? Claro. Porque evidentemente a Trump no le interesa que Biden resuelva el tema ahora. Pues probablemente no, y incluso él está en medio de una competencia primaria. Ya frente a una aspirante que se llama Nikki Haley, que es vamos a decir, la que quedó del grupo original de aspirantes a la presidencia, y aunque de alguna otra manera los números te dicen que todavía está abajo,
Pues todavía le hace falta para el tiempo de la convención, ¿no? Oye, Remy, pero ¿qué pasa si en determinado momento inhabilitan a Donald Trump? Bueno, ella se quedaría. Yo creo que la posición de los republicanos es muy clara. Los republicanos están en contra del tema de la inhabilitación de Trump por la vía legal, y el discurso un poco de quienes no coinciden con Trump, es decir, que los votantes de su partido determinen si las acusaciones que Trump tiene son suficientes para no votar por él. O sea, decir, nosotros no queremos que lo inhabiliten. Lo que queremos es que la gente decida por sí sola que si estas acusaciones, que no son pocas y no son lejanas de ser serias, realmente inciden en el votante republicano. Estará por verse. El Partido Demócrata pues seguramente pensará algunas otras cosas diferentes, y hay algunos estados como Colorado y Maine, si mal no recuerdo, incluso creo que se habla de Hawái, que piensan dejar sin derecho ya a Donald Trump de participar en la elección. Hay gente que ve esto como algo negativo, sin duda alguna, y habrá que ver qué es lo que pasa en ese entorno. Mientras tanto, el diálogo de la frontera, todos abogamos por seguir pensando en términos constructivos. Hay muchas comunidades fronterizas que así lo ven. La gente de la frontera, no digamos los gobiernos, la gente de la frontera está buscando soluciones que faciliten, que agilicen el cruce fronterizo, poder trabajar, regresarme a México en el mismo día, etcétera. Estamos ante una situación muy dinámica y quizá hay mucha oportunidad que nos acerca más, independientemente de que pues existen problemas como el de Texas y el tema de la valla y de la controversia legal. El Sázabe aquí. Pero también hay otros países que estarían encantados de que la relación entre México y Estados Unidos se fuera por la borda. Claro. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos en consideración, porque antes de echarnos encima algún saco de nacionalismo, deberíamos de empezar qué tanto también se empuja una narrativa, a mi juicio, que es tratar de dividir esta relación, que es muy importante y es bastante competitiva a nivel internacional. Excelente. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? @RemyMartinezC. Ahí me pueden encontrar en Twitter, normalmente ahí voy a estar, y en algunas ocasiones ahí en Facebook, que compartimos, hago el anuncio del programa Fronteras que tenemos precisamente para hablar de estos temas internacionales. ¿Tu programa en Telemax cuándo es? Los martes a las 9 de la noche, ahora regresamos después del Festival Ortiz Tirado, que nos dio una pequeña vacación, pero regresamos con muchas gracias de seguir compartiendo este tipo de diálogo, que no se trata de opinar, sino se trata de informar cosas que de pronto son más complicadillas. Sí. Poner en contexto, ¿no? Poner en contexto la situación. Pues te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Soledad, por la invitación. Vamos a la pausa, volvemos.